Ya, chicos. Bueno, el día de hoy entonces nos toca ver, como ustedes vieron en el objetivo, un tema un poquito más de escritura, ¿sí? Para eso, primero vamos a leer esto que está un pequeño mensaje previo. Dice, los textos escritos permiten transmitir ideas y pensamientos. ¿Ustedes creen que eso es cierto o no? ¿Creen que un texto escrito permite que transmitamos nuestras ideas? Yo creo que Cuando hasta cuando enviamos un mensaje de texto, no sé, un mensaje en Facebook. Perfecto, señorita Tania. Excelente. Sí, es exactamente ahí, ¿sí? En el momento en el que nosotros escribimos, ya sea un mensaje de texto, un mensaje en redes sociales, ya sea a un amigo, a un familiar, ¿sí? En ese momento que enviamos el mensaje, nosotros estamos transmitiendo ya nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? Ahora, eh, puede que estas ideas sean ideas muy simples, ¿sí? Pero sin embargo, siguen siendo ideas que estamos transmitiendo, ¿sí? No importa lo sencilla que sea la idea que estamos transmitiendo, lo importante es que lo hagamos, ¿sí? ¿Qué ideas hemos transmitido, por ejemplo? Supongamos que ustedes están conversando con algún familiar suyo, ¿ya? Y entonces, ustedes dicen, y le escriben, hoy tengo ganas de pollo frito. Está de que vengas acá a la casa para hacer un pollo frito. ¿Alguna vez han dicho un mensaje así o parecido? Sí, lo hice. Sí, perfecto. ¿Y con qué fin ustedes enviaron ese mensaje? ¿Cuál era el objetivo que tenían al enviar ese mensaje? Para realizar lo que pensamos o lo que queremos. Ya, perfecto, para realizar lo que quieren, ¿no es cierto? Y al decírselo a la otra persona, ¿qué estamos queriendo? Cuando le informamos eso a la otra persona, ¿queremos qué? ¿Que no venga, que no le interese? que le Que interese le y que inter venga. Perfecto, ¿no es cierto? Que le interese, que comparta nuestra idea, ¿verdad? Muy bien. Pues el tema que vamos a ver hoy, chicos, tiene mucha relación con eso, con lo que es compartir ideas, ¿sí? Para que la otra persona se convenza de esa idea, para que la otra persona sea parte de lo que estamos pensando, ¿sí? Y por eso vamos a ver entonces el tema de el ensayo, chicos. Vamos a revisar qué es un ensayo, cuáles son las diferentes características del ensayo, ¿sí? Para qué nos sirve y por qué es importante. Para eso vamos a empezar entonces primero conociendo qué es un ensayo. Un ensayo, chicos, es un texto escrito de cualquier tema. Sí, puede ser un tema, ya sea una temática de algo relacionado con las clases, matemáticas, sociales, historia, o puede ser un tema relacionado con la vida, sí, un tema político, social, un tema de salud, un tema cultural, un tema de deportes, sí, el tema que a ustedes les interese. Sea cual sea el tema que ustedes elijan para su ensayo, sí, lo que intenta el ensayo siempre es que exponer, analizar o comentar una interpretación o su interpretación, ¿sí? Sobre ese tema. La interpretación de quien va a escribir el ensayo, ¿sí? Entonces, este texto, ¿sí? Expone sus ideas, expone su análisis o sus comentarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No le hice. Perfecto. Continuemos entonces. ¿Cuáles son las características generales, chicos, de un ensayo? Primero, como ya vimos, predomina lo personal, ¿sí? Es decir, predomina eh, la visión personal, ¿sí? O las ideas personales de quién, del autor, de quien está escribiendo el texto, ¿sí? Segundo, es que predomina o tiene la sensibilidad. ¿Qué significa esto, chicos? Tiene que ver con el hecho de que siempre el ensayo va a estar dirigido por las emociones que tiene el autor, ¿sí? A lo mejor si ese tema le vuelve feliz al autor, ¿sí? Tendrá ese tipo de característica, pero a lo mejor si ese tema no le gusta al autor, pues posiblemente dirá cosas negativas, cosas malas, ¿sí? Habrá una serie de opiniones malas, ¿ya? Como tercer punto, por supuesto, el ensayo se caracteriza por ser subjetivo. ¿Qué será lo subjetivo? Pero sí tienen opiniones. Perfecto, exactamente eso, ¿sí? Un ensayo
está caracterizado por ser subjetivo, porque tiene opiniones, tiene ideas que se basan en ¿qué? En el punto de vista del autor, ¿sí? Y por lo tanto, está totalmente cargado de opiniones personales. ¿Listo? ¿Aquí alguna pregunta en relación a las características? No, profe. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a continuar, chicos, con la estructura del ensayo, ¿sí? El ensayo escrito, por supuesto, presenta una estructura muy rígida. No significa que sea difícil, significa que es muy estricta. Es decir, lo que va en cada parte de la estructura no puede intercambiarse luego, no puede escribirse en otra parte, no puede cambiarse de lugar, ¿sí? Esa estructura debe mantenerse exactamente como se presenta. ¿Por qué? Porque es la única manera de que el ensayo pueda ser entregado con claridad, ¿sí? Y la otra persona que lea puede entenderlo. ¿Listo? Vamos a revisar entonces cuál es la estructura del ensayo, chicos. El ensayo está caracterizado por tener tres partes: introducción, desarrollo y la conclusión. Como ustedes ven, es una estructura básica de un texto: introducción, desarrollo y conclusión. Recuerden, chicos, apagar los micrófonos si por si acaso tienen algún ruidito de fondo, ¿sí? Para que evitemos eso. Muchas gracias. Listo. Entonces, esta estructura, como ustedes ven, es una estructura simple, ¿sí? Presenta tres partes sencillas. Sin embargo, recuerden que no pueden ser alteradas, no pueden ser cambiadas del orden, ni puede ser puesta la información que va aquí, acá, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a revisar cada una de las partes entonces de esta estructura, empezando por supuesto con la introducción, ¿sí? En la introducción del ensayo, ¿sí? Es donde nosotros anunciamos, nosotros mostramos cuál es el tema de nuestro ensayo, ¿sí? También cuál es el objetivo de nuestro ensayo. ¿Por qué estamos haciendo ese ensayo? ¿Para qué? Normalmente podemos poner la definición de alguna palabra que no conozcamos o que sea difícil y que vamos a estarla poniendo a lo largo del ensayo. Algún concepto y, por supuesto, la idea central de nuestro ensayo, ¿sí? Hasta aquí. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que en la introducción nosotros vamos a escribir, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer un texto o un ensayo sobre, por ejemplo, sobre historia, ¿sí? Que ustedes tienen. Y dicen, bueno, el tema es las guerras civiles a lo largo de la historia, por ejemplo, ¿sí? Ese es mi tema, mi objetivo del ensayo. Hago este ensayo porque para revisar las consecuencias sociales hasta la actualidad de las guerras, de las guerras civiles, ¿ya? Y en la parte de definición yo puedo decir, bueno, yo voy a utilizar la palabra civil o la palabra bélico o la palabra, ¿sí? Alguna palabra que sea propia de historia a lo largo del texto. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la introducción yo puedo decir las guerras civiles que son tal cosa y defino qué son esas, qué significa eso para que el lector entienda, ¿sí? Y no tenga que estar luego buscando qué significan esas palabras difíciles a lo largo del texto. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo, chicos, en esta parte de la introducción? Por supuesto, el objetivo es que nosotros capturemos la atención de nuestros lectores, que nosotros les hagamos o les llamemos la atención. ¿Para qué? Para que ellos se queden leyendo nuestro ensayo, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo? Hay veces que nosotros empezamos a leer un texto, puede ser un texto de noticias, un texto de algo de una revista, o un texto que nos dieron en el colegio, de cualquier materia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando está aburrido al inicio, ¿ustedes siguen leyendo o ya no? No, yo no. Perfecto, ¿no es cierto? Ya no seguimos leyendo, sino que dejamos ahí, a lo mejor leemos un poco más porque nos toca hacer el deber y punto. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestra introducción? Es que la gente que lee esa introducción le interese luego seguir leyendo nuestro ensayo, ¿sí? Que no se queden ahí en el inicio y digan, ah, está aburrido. ¿Listo? ¿Clarísimos con esto? Sí, profe. Perfecto.
Vamos entonces al segundo, que es nuestro desarrollo. En nuestro desarrollo, chicos, se ordena, por supuesto, las ideas principales, las ideas secundarias, todo lo que queremos escribir sobre el tema que elegimos, ¿sí? Normalmente estas ideas son propias, ¿no es cierto? Sin embargo, no significa que estas ideas salgan de la nada, ¿sí? Yo no puedo decir, las guerras civiles estuvieron mal porque sí, pues no, porque son guerras. Sino que debemos, ¿qué? Encontrar la información que nos permita a nosotros, nos permita tener pruebas, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre lo que estamos hablando. Si yo digo, las guerras fueron malas porque destruyeron las ciudades, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo decir, como en el caso, y doy un ejemplo, ¿sí? Como en el caso de la ciudad de ni sé dónde, ¿ya? Donde la mitad de la ciudad está destruida, por ejemplo. ¿Listo? Es decir, siempre dando ejemplos, dando pruebas. ¿Y de dónde saco estos ejemplos o pruebas? De diferentes fuentes, chicos. Libros, revistas, internet, de periódicos, ¿sí? De algunas páginas web, de diferentes, a lo mejor de alguna entrevista de alguna persona, ¿sí? Siempre tengo que tener esas fuentes. Es decir, es el lugar de donde yo saqué mis ideas, ¿sí? Para sustentar, para tener yo, poder dar una prueba de lo que estoy hablando. ¿Listo? ¿Hasta aquí clarísimos? Sí, profe. Perfecto. Recuerden, chicos, que el desarrollo constituye o es el 80% del ensayo, es decir, la parte más larga y por ende la parte una de las más importantes, claro que sí, porque están ahí nuestras ideas, ¿sí? Están ahí nuestros argumentos. ¿Y qué son estos argumentos, chicos? Precisamente son las ideas, ¿sí? De por qué yo digo ese tema, de por qué yo di esa idea principal aquí en la introducción, ¿sí? Si yo digo que las guerras son malas, tengo que argumentar por qué lo son, ¿sí? Sustentar lo que dije. Sustentar a través de los argumentos, ¿ya? ¿Clarísimos? Vamos Sí, profe. entonces, perfecto. Vamos a la conclusión, que es la tercera y la última parte de del ensayo, ¿sí? Y claro, es nuestro párrafo final, que tiene como objeto que recordarle primero al lector la idea la idea que quería yo decir al inicio, ¿sí? Que las guerras son malas, que las guerras afectaron a las ciudades, por ejemplo, ¿ya? Entonces, recordar al lector cuál era mi idea o mi tema principal y luego hacerle reflexionar, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en todo lo que yo le mostré, en todos mis argumentos, ¿sí? Normalmente aquí yo puedo poner ideas finales, ¿sí? Que se cierren las ideas que trabajé en el desarrollo. Entonces, normalmente yo podré decir en la conclusión, como hemos revisado, ¿sí? A lo largo de los años se han destruido tantas ciudades, a lo largo de los años ha pasado una serie de eventos destructivos en las ciudades y por eso podemos decir que las guerras civiles son malas, ¿sí? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Qué me dicen? Sí, sí, profe. Perfecto. Ahora sí, entonces vamos a ver nada más el resumen de la clase, chicos, ¿sí? Primero revisamos qué es un ensayo, ¿sí? Y vimos que es un texto escrito que permite exponer ideas, ¿sí? A continuación vimos su estructura, que es muy rígida y presenta 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Finalmente podemos decir que según el tipo de información que se dé en el ensayo y según su finalidad, existen diferentes tipos. Sin embargo, nosotros nos centramos en revisar cuál. El ensayo argumentativo, en el que presentamos argumentos sobre nuestro tema. ¿Listo?